tema es hígado y vías biliares. Ya, el hígado es la glándula más voluminosa del organismo. Está más o menos entre 1,2 kg a 1,5 kg. Su localización es en la región supramesopolitana. Está cubierto enteramente por la parrilla costal del lado derecho, ¿sí? Su borde inferior corresponde al reborde costal del lado derecho. Por arriba está el diafragma. Para la descripción anatómica, el hígado tiene dos caras, una cara anterior-superior o diafragmática y una cara posterior o visceral. La cara anterior-superior o diafragmática, como su nombre lo dice, se relaciona con el diafragma. ¿Sí? Ya está, la cara anterior-superior del hígado es relativamente lisa, convexa, ¿no? Y se amolda, ¿no es cierto?, al diafragma, que está por encima, ¿no? Y la cara posterior inferior es la que se relaciona con varias de las vísceras del resto del abdomen. Esta viene a ser la cara anterior-superior, este es el diafragma, esto que está acá se llama ligamento falciforme y eso se llama ligamento redondo, esta es la vesícula biliar, este es el borde inferior. El borde inferior se corresponde con el reborde costal, o sea, el hígado acompaña en su movimiento al diafragma. Ustedes saben que el diafragma desciende con la inspiración y asciende con la expiración. Al momento que el hígado desciende, normalmente nunca debe de pasar del reborde costal. ¿Sí? O sea, nunca se debe palpar el hígado por debajo del reborde costal. Si pasa eso, significa que el hígado está aumentado de tamaño. Si hay hematomegalia, así se llama. La cara posterior inferior tiene relación con varias vísceras, no lo vamos a ver a continuación, pero vamos a ver lo que hay en la cara posterior inferior del hígado. Acá está la vesícula, ¿sí? Acá está el ligamento redondo, esta es la vena cava inferior. Esto que está acá es la línea en la que el peritoneo que envuelve al hígado se refleja, ¿sí? Esta zona, como vamos a ver luego, esta zona es una zona que no tiene peritoneo, ¿sí? Se llama zona desnuda. Aquí tenemos esto que está acá es el pedículo hepático, ¿sí? Colédoco, arteria hepática y vena porta, ¿sí? Ese es el pedículo hepático. Entonces, las relaciones que tiene la cara visceral del hígado son las siguientes. Acá dice impresión cólica. Aquí está el ángulo hepático del colon. ¿Sí? Esa es la relación, el ángulo hepático del colon. Esta es la impresión que deja el riñón derecho. Esta es la impresión del riñón izquierdo. Y esta es la impresión gástrica, ¿sí? Del estómago. Esas son las relaciones que tiene entonces. El epíclo menor, ¿sí? Que ya lo conocen, o epíclo gastrohepático, une la curvatura menor del estómago con el hígado, ¿sí? Este es el colon, este es el ángulo hepático, ¿sí? Este es el colon transverso, este es el epíclo mayor, acá está el duodeno, primera porción, segunda porción, el esófago abdominal, vesícula biliar, ese es el borde libre del epíclo con el vesículo hepático, que es el estómago, ¿no? ¿Sí? Ese es el básico. Surcos. En la cara visceral del hígado, ¿sí? Hay surcos, ¿sí? Este que está aquí se llama surco longitudinal derecho. Y como ven, se dan cuenta, viene desde el fondo de la vesícula biliar, o desde el lecho vesicular, hasta la vena cava inferior, ¿sí? El otro surco, que es el longitudinal izquierdo, ¿no? Es el que empieza en el ligamento redondo, está aquí, esto que saca es el borde inferior del hígado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y termina aquí. Esto que saca se llama surco de Arancio. Y es un surco venoso que es un rezago biológico.
surco transverso corresponde al ilio hepático. El ilio hepático, como cualquier ilio de un organismo, de un órgano, es el lugar por donde entran o salen elementos. Esos elementos se llaman pedículo, ¿sí? ¿Ya? Todos los órganos sólidos generalmente tienen un ilio, no es ilio, sino ilio, ¿sí? Con H, ilio. Medios de fijación y comportamiento del peritoneo. El hígado es un órgano peritoneal, ¿no es cierto? O sea, está envuelto, ¿no?, por el peritoneo visceral. Pero el peritoneo visceral no lo envuelve completamente. ¿Sí? Ya vimos en una diapositiva anterior de que hay una zona que está en la cara, ¿no es cierto?, posterior-superior, antero-superior, ¿no?, en donde no hay peritoneo, donde se refleja y deja una zona que se conoce como zona desnuda. Los medios de fijación, primero del hígado, son los que están allí, ¿sí? El peritoneo con sus ligamentos, luego vamos a ver qué ligamentos son, la vena cava inferior y las venas suprahepáticas, el epílogo menor y el pedículo hepático. De los tres, el más importante es las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. ¿Sí? Esa estructura es la que realmente mantiene al hígado en su posición. ¿Sí? El segundo, más importante, vendría a ser los ligamentos, que están arriba, ¿sí?, que son los triangulares y los coronarios, luego vamos a ver. ¿Sí? Y por último, el menos importante, digamos, de los tres, viene a ser el epílogo menor y el pedículo hepático. El epílogo menor lo que hace es, sí, digamos, contribuye a darle mayor movilidad, ¿no es cierto?, al momento en el que el hígado asciende y desciende, ¿no?, en relación al estómago. Acuérdense que está unido por el epílogo menor al estómago, ¿no es cierto? Entonces, el medio de fijación más importante, ¿sí?, es la vena cava inferior y las venas suprahepáticas. El peritoneo. El peritoneo, entonces, dijimos, se mueve al hígado, el peritoneo visceral se mueve al hígado, ¿no es cierto?, casi por completo, casi por completo. La cara, ¿no es cierto?, esta que está acá, la antero, ¿no es cierto?, la cara diafragmática, ¿no es cierto?, está completamente envuelta por peritoneo. A este nivel se forma un ligamento. Esto se llama ligamento redondo y esto se llama ligamento falciforme. El ligamento redondo, al momento que llega al borde inferior, el ligamento redondo es el ligamento en el que tiene la vena umbilical, ¿sí? El ligamento redondo llega al borde inferior del hígado y se abre, ¿sí?, al momento de abrirse en dos hojas, ¿no es cierto?, hacia arriba. Ese ligamento se llama ligamento falciforme. Esta es una lista de atrás, ¿no?, en donde se ve la zona desnuda, que se llama, ¿no es cierto? Esta es la línea de reflexión del peritoneo. Esto que está acá es el ligamento falciforme que se abre, como se podrán dar cuenta, ¿ves? ¿Sí? Se abre en la parte superior. Y al abrirse forma lo que se llama ligamento coronario. ¿Sí? Ligamento coronario. Hay un ligamento coronario, hay una hoja, una parte superior del ligamento coronario y una parte inferior del ligamento coronario. Esos ligamentos coronarios en los extremos van a formar los ligamentos triangulares. Este es el del lado izquierdo y este es el del lado derecho. ¿Sí? Estas son las venas suprahepáticas, son tres. Luego vamos a ver. Esta es la vena cava inferior. Y aquí está el epílogo menor. Sí, el epílogo menor y el borde libre, lo que ya comentábamos. Pedículo hepático. Pedículo hepático, entonces, con arteria hepática. A la derecha de la arteria, la vía biliar principal. ¿Sí? Y por detrás, la vena porta. Por detrás la vena porta. La anatomía clásica dividida el hígado en dos lóbulos. ¿Sí? El concepto anatómico dice que para poder hablar de lóbulo derecho, izquierdo, superior o inferior, tiene que haber una estructura anatómica que los separe. Entonces, en el hígado, la única estructura anatómica que separa es el ligamento falciforme.
Entonces, clásicamente se dividía el hígado en dos lóbulos. Lóbulo derecho, que se ve ahí más grande, ¿no es cierto? Y el lóbulo izquierdo. Ya, pero ese es el concepto antiguo. Actualmente eso ya no es así, ¿sí? Ya, el concepto es ahora diferente. Esta es la vista visceral, acá está el lóbulo derecho, acá está el lóbulo izquierdo, y además aquí se suma el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Este lóbulo caudado también se llama lóbulo de Stier. El lóbulo de Stier, ¿no es cierto?, era ese respaldo anatómico que teníamos como límite superior del caso de Winston. Ya, la irrigación del hígado. El hígado está irrigado por esas dos estructuras, la arteria hepática propia y la vena porta. ¿Sí? La arteria hepática provee más o menos del 20 al 30% del flujo sanguíneo. El otro 70% lo provee la vena porta. Pero el aporte de oxígeno es más o menos similar, 50%, 50% cada uno. ¿Sí? ¿Ya? Repito, entonces, del 100% del flujo sanguíneo, el 20 o 30% está dado por la arteria hepática, el resto lo da la vena porta. Entonces, digamos, es la vena porta la que da el mayor aporte sanguíneo al órgano. Pero en términos de suministro de oxígeno, porque no es lo mismo que el flujo sanguíneo, ¿sí?, ya es más o menos 50%, 50%. Y a la arteria hepática propia, ya la conocen, ¿no es cierto?, era una de las ramas en las que se dividía la arteria hepática común, ¿no es cierto?, ¿sí? Esta es la arteria hepática común, luego daba la arteria gastrodenal, daba la gástrica derecha, y luego se iba hacia el hígado, para formar parte del perico. Este es el tronco celíaco, acá se sacaba el estómago. No está el estómago, solamente está el fondo. Esta es la arteria esplénica, ¿sí? Este es el vaso. Acá tendría que estar el colon transverso, pero se la sacamos también, ¿no? ¿Sí? La arteria hepática tiene variables, ¿sí? La conformación que ustedes han estudiado hasta ahora es más o menos el 50% de los casos. El otro 50%, que no es poco, ¿sí?, tiene variaciones en la arteria. Por ejemplo, acá, ¿sí?, acá está la arteria hepática propia que todo el mundo conoce, pero además hay otra arteria hepática que viene de la mesentérica superior y que además es la que da finalmente la arteria cística, que es la que irriga la vesícula, ¿sí? Normalmente esta arteria cística sale de la rama derecha de la arteria hepática. La arteria hepática, una vez que entra en contacto con el hígado, allí se divide en una rama derecha y una rama izquierda, ¿sí? Y la rama derecha es la que da la arteria cística. Eso es lo que es, digamos, el 50%. Pero el otro 50% pasa esto, por ejemplo, ¿no?, que sale de una arteria hepática que viene de la mesentérica. O puede haber una arteria hepática, por ejemplo, que viene de la gástrica izquierda, como se ve acá, ¿sí? Otra cosa que puede pasar es que, ¿no es cierto?, exista esta arteria hepática, ¿sí?, esta de acá. Otra que puede pasar es que esta arteria hepática derecha esté por delante de la vía biliar. Esta es la vía biliar principal. Lo común es que esto esté detrás, como se ve aquí. Sí, pero aquí está, como se ve, por delante. Esto es importante a tener en cuenta cuando uno hace la cirugía de la vesícula biliar. Vamos a ver la vena porta, ¿sí? La vena porta, como dijimos, es el 70% del flujo sanguíneo. Ya conocen que está formada por la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Generalmente la vena mesentérica inferior desemboca en la vena esplénica. Eso es lo común, ¿sí? Se forma luego la vena porta. ¿Dónde se forma la vena porta? La vena porta se forma detrás de la cabeza del páncreas, ¿sí? Se forma detrás de la cabeza del páncreas. Luego forma parte del pedículo hepático, ¿no es cierto?, como el elemento que está por detrás de la arteria y de la vía biliar principal, ¿no es cierto?, y finalmente entra al hígado, ¿no es cierto?, en donde se divide en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Ahí también están las
¿no es cierto? Las, ¿cómo se llama? Las tributarias. Bueno, ¿no? Segmentación hepática. Cuando comenzamos a hablar sobre lo de los lóbulos hepáticos, habíamos dicho que anatómicamente o plásticamente se dividía el hígado en dos lóbulos, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Pero eso no es pues así, ¿no? ¿Ya? Ahora se sabe que en realidad el hígado tiene una anatomía funcional diferente, ¿sí? Distinta. El concepto de la segmentación hepática lo propuso, ¿no es cierto? No, esto es un autor francés, sí, en el año 57, o sea, no hace mucho tiempo. Y se fundamenta, como dice allí, en la distribución dentro del hígado del pedículo portal, ¿sí? Y del drenaje venoso, que va por las venas suprahepáticas. ¿Sí? ¿Ya? Este es entonces el concepto actual. El hígado se divide en 8 segmentos. Luego vamos a ver, se enumeran del 1 al 8. Luego vamos a ver cuáles son. El concepto primigenio de todo es esto que está acá. Esta línea se llama línea de Catilina. ¿Sí? Este concepto se desarrolló porque el autor de Catilina, ¿no es cierto?, observó, ¿no es cierto?, que cuando se hacía un corte del hígado a ese nivel, se separaba el hígado prácticamente en dos mitades iguales, ¿no? Y a una de las dos, o sea, a ninguna de las dos se le dejaba sin riego sanguíneo ni nada por el estilo. ¿Sí? Era como si fueran dos hígados exactamente iguales, uno derecho y uno izquierdo. De hecho, se le dice a eso hígado izquierdo e hígado derecho. ¿Sí? Antiguamente, el criterio era este lóbulo izquierdo, mucho más chiquito, ¿no es cierto?, que el lóbulo derecho. Y este es el elemento anatómico. Con este concepto, con esta línea, que va desde aquí, que está la vena cava, luego vamos a ver hasta el fondo de la vesícula, el lado derecho del fondo de la vesícula, del lecho vesicular, ¿no es cierto? Esto viene a ser el hígado izquierdo y este es el hígado derecho. Son más o menos entonces del mismo tamaño. ¿No es cierto? Antiguamente no era así. Con eso son más o menos del mismo tamaño. ¿Sí? Visto por la cara visceral, la línea viene por acá. Esto que está acá viene a ser lo que veíamos arriba, donde comenzaría, viendo desde la cara diafragmática, ¿no es cierto? Entonces comienza desde el lado izquierdo de la vena cava inferior y termina al lado derecho del lecho vesicular. Cuando digo lecho vesicular me estoy refiriendo a lugares donde la vesícula está. La vesícula está unida al hígado porque tiene un meso, ¿sí? Ya tiene un meso que lo une, porque hay algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Pero el lugar en donde está la vesícula se llama lecho vesicular. Entonces, el lado derecho es el lugar hasta donde llega esa línea. Esa línea se corresponde, ¿no es cierto?, a la distribución que tiene la vena suprahepática media, ¿sí?, que es el elemento fundamental en el que se basa luego la distribución en segmentos, como vamos a ver ahora. ¿Sí? Esta fisura sagital media, ¿no?, es lo que viene a ser la línea, ¿no es cierto? ¿Sí? Fisura sagital media, hay una fisura portal derecha y una fisura portal izquierda. ¿Sí? Como ven, hay números romanos. Esos números son los segmentos, ¿sí? Los segmentos se enumeran en sentido horario, de esta manera, ¿sí? El segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego van a ver que de esos segmentos, cada uno de esos segmentos, a excepción del primero, que puede recibir irrigación y tener drenaje venoso indistintamente de cualquiera de las dos ramas de la vena porta o de cualquiera de las ramas de la vena suprahepática, ¿sí?, o mejor dicho, de las tributarias de las venas suprahepáticas, ¿sí?, los otros 7 segmentos, del 2 al 8, son independientes entre sí. O sea, reciben una vena suprahepática, o mejor dicho, lo drena una vena suprahepática, reciben una rama de la vena porta y tienen un canalículo biliar y tienen una rama de la arteria hepática. ¿Sí? O sea, tienen una tirada portal. De tal manera de que entonces yo puedo agarrar y sacar un segmento, o 2, o 3 segmentos del hígado y no se altere en absoluto
ni la anatomía ni la función del órgano. El órgano sigue funcionando de manera normal. ¿Sí? Como esta distribución es bastante constante, o sea, la vena porta y su división en dos ramas, etcétera, etcétera, eso ocurre siempre, no tiene casi variaciones. Prácticamente no existen las variaciones de eso. Por eso es que la segmentación es, digamos, algo muy importante para la cirugía hepática. No ocurre lo mismo con el riñón. ¿Por qué? Porque como hay múltiples variaciones, lo de la segmentación renal no sirve de mucho en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones. En cambio acá no. Esto es bastante, digamos, se sigue casi siempre el mismo patrón. Vamos a ver la vena porta. A ver, acá está la vena porta. La vena porta se divide luego en dos ramas, como se ve aquí, una rama derecha y una rama izquierda. Esta rama derecha, como se puede ver acá, es la que le da la irrigación mediante una rama, como se da cuenta, al segmento 6, al segmento 5, al segmento 8 y al segmento 7. ¿Sí? ¿No es cierto? Y tiene una rama para cada segmento, como se ve aquí. ¿Sí? La rama izquierda de la vena porta, que es esta, como se darán cuenta aquí, le da una rama al segmento 2, una rama al segmento 3 y una rama al segmento 4. ¿Sí? Este es el ligamento redondo. El segmento 1, como dije en antes, puede recibir ramas de cualquiera de las dos ramas de la vena porta, o de la derecha o de la izquierda. Entonces el segmento 1, digamos, es el segmento, digamos, ¿cómo les puedo decir? Es como si fuera un segmento independiente del resto, ¿sí? O mucho más independiente del resto. Si se tiene que sacar el segmento, solamente el segmento 1, nada más, es de una, digamos, dificultad técnica bastante considerable. No es fácil sacar solamente el segmento 1. A diferencia de que si, por ejemplo, tenemos que sacar el segmento 2 y el 3, no hay mucho problema, pues, ¿sí? Se corta con el láser de argón, se tira una vez y se acabó, punto. No tiene mucha complicación. Se sabe que está una vena, una rama, pa, y listo, y no hay mucho problema. ¿Sí? Ya, eso es en cuanto a la distribución de la vena porta. ¿Sí? Lo otro es la distribución de las venas. ¿Sí? ¿Ya? Acá está la vena porta y acá están las venas. Las venas suprahepáticas son 3. ¿Sí? ¿Ya? Hay una, acá está con el nombre de vena hepática. Es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Vena hepática o vena suprahepática es lo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Esta es la vena hepática derecha, esta es la vena hepática media y esta es la vena hepática izquierda. Como se ve, ven que el drenaje venoso también es una vena de cada segmento que desemboca en una de las venas, como se ve acá. ¿Sí? El segmento 1 nuevamente puede tener drenaje venoso, ¿no es cierto? O sea, o puede drenar a cualquiera de las tres. Generalmente drena en la hepática media o en la hepática izquierda. ¿Sí? Entonces, en base a eso, en base a esas dos cosas, ¿no es cierto?, a la vena porta y a las venas suprahepáticas es que se ideó el concepto de la segmentación. Esos son los segmentos hepáticos. Segmento 1, que viene a ser el lóbulo caudado, ¿sí?, o lóbulo de Stiegel. El segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hablar ahora de las vías biliares. Una de las funciones que tiene el hígado es, ¿no es cierto?, segregar y excretar vinos. Las vías biliares se dividen en dos. Hay una vía biliar intrahepática y una vía biliar extrahepática. ¿Sí? La vía biliar intrahepática, como su nombre lo dice, es la que está dentro del hígado, ¿no es cierto? Y la extrahepática es la que está por fuera. La vía biliar intrahepática, como dice, se inicia en los canales de Feyerabend. Luego de que se forman los canalículos biliares que ustedes conocen por histología, ¿no es cierto? ¿Sí? Finalmente se forman dos conductos hepáticos. Conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. ¿Sí? Al igual que la vena porta y las venas suprahepáticas, como se ve aquí, el conducto hepático derecho va a drenar a estos 4 segmentos, que eran los mismos 4 segmentos que recibían, ¿se acuerdan?, una rama de la vena porta y que drenaban en una de las venas suprahepáticas, ¿no es cierto? ¿Sí?
El conducto hepático izquierdo también, ¿no es cierto?, drena a los segmentos 2, 3 y 4. Tan igual como que recibe una rama de la vena porta, ¿no es cierto?, y drena con una rama a una de las venas suprahepáticas. O sea, igualito que las venas y que la vena porta y las venas suprahepáticas. Y el segmento 1, igualito que en el caso de la vena porta y de las venas suprahepáticas, puede drenar también en ambos conductos, o en el derecho o en el izquierdo. Como ven entonces, los segmentos tienen entonces, ¿qué cosa? Una rama de vena porta, ¿no? Tienen un drenaje venoso, tienen un canalículo biliar, ¿no? Y uno solo para cada uno de los segmentos. Y también suelen tener una rama de la arteria hepática. Sí, aunque la arteria hepática, como se darán cuenta, no forma parte del concepto, porque el concepto se hace básicamente por la vena porta, no por la arteria hepática. ¿Sí? Y entonces ese es en cuanto a la vía biliar intrahepática. Los conductos hepáticos, que ya dijimos que son dos, derecho o izquierdo, ¿sí?, también tienen muchas variantes. ¿Sí? Esta es el 56% de los casos. Eso es lo más frecuente, digamos, ¿no? Luego también puede pasar esto, puede ser así. Hay otras variantes más. Todas las variantes de las arterias y los conductos se tienen que tomar en cuenta en la cirugía, ¿sí?, tanto del hígado como la cirugía de la vía biliar. La vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática se divide en dos. En una vía biliar extrahepática principal y en una vía biliar extrahepática accesoria. La vía biliar extrahepática principal está formada, como dice el por el conducto hepático común, que resulta de la unión de los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, ¿no?, y el colédoco. El conducto colédoco, como dice acá, resulta de la unión del conducto hepático común con el cístico. La vía biliar accesoria está formada por la vesícula biliar y su conducto, ¿no es cierto?, que se llama conducto cístico. Esta es la vesícula biliar, acá está el cístico, este es el hepático común, acá está el hepático derecho y el hepático izquierdo. Esto es el colédoco, luego vamos a ver que tiene porciones, ¿sí? Este es el páncreas, este es el duodeno en la segunda porción, acá está el colon, ángulo hepático, acá ya se acaba el transverso, ¿no es cierto? Esta viene a ser la primera porción del duodeno. Y acá está la tercera porción del duodeno. El colédoco es el conducto principal, junto con el hepático, ¿no es cierto?, con el hepático común. El colédoco mide entre 8 a 10.5 centímetros de longitud. Su calibre normal es hasta 7 milímetros. Tiene 4 porciones, luego vamos a ver cuáles, dónde está. Supraduodenal, aunque acá está el nombre, da más o menos de la idea de dónde están las porciones, ¿no? Supraduodenal, retroduodenal, intrapancreática e intraparietal, ¿no es cierto? Y como característica es que el colédoco no tiene músculo liso. ¿Y eso qué significa? Que se puede dilatar. ¿Sí? Lo cual ocurre frecuentemente cuando tiene piedras, cuando tiene cálculos. ¿Sí? Se puede dilatar, entonces. Y de hecho, si se puede dilatar, puede llegar a medir hasta 2,5 centímetros de calibre. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tiene músculo liso. Por eso. No, por eso se puede dilatar. Esta es una vista posterior. Es como si nosotros nos paráramos detrás de la cabeza del páncreas y estamos mirando a la cabeza del páncreas. ¿Sí? Es para ver las porciones del colédoco. Esto que está acá en una la mesentérica superior. Esta sería la primera porción oculta en parte como estamos viendo de la parte posterior del páncreas, ¿no es cierto? Segunda porción, tercera porción, cuarta porción del duodeno. Eso ya conocen, ¿sí? Esta es la porción supraduodenal. Esta es la porción retroduodenal. Esta es la porción intrapancreática. O sea, que está dentro del páncreas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta que está aquí, ¿no es cierto?, es la porción que se llama intraparietal. O sea, está dentro de la pared del duodeno, en un esfínter que luego vamos a ver a continuación. ¿Dónde desemboca el colédoco? Desemboca en la ampolla de Barker. ¿Dónde está la ampolla de Barker? En la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Ahí está la ampolla de Barker.
película de parte para arriba, primera porción, segunda porción, tercera porción, cuarta porción. Vasos mesentéricos superiores, el páncreas aquí, conducto de Wilson o pancreático principal, y aquí está el colédoco. Y esto que está acá es la ampolla de Barber. Si hacemos un zoom de esa zona, donde están las desembocaduras, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí está el colédoco, aquí está el Wilson, ¿no es cierto? Esta es la ampolla de Barber. Y todo este aparato muscular se llama esfínter de Olin. ¿Sí? El esfínter de Olin, ¿no es cierto?, se abre y se cierra, ¿no es cierto?, dependiendo de las necesidades. ¿Ya? Y está bajo control, ¿no es cierto?, del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? O sea, no está bajo control voluntario, sino bajo control del sistema nervioso autónomo. Además de este esfínter de Olin, que como verán es un esfínter que tiene que ver con ambos conductos, cada uno de los conductos también suele tener un aparato esfinteriano, que también tiene control del sistema nervioso autónomo. Esta desembocadura que hemos visto, ¿no?, también tiene variaciones, ¿ya? También tiene variantes. Digamos que lo que fuerte es esto y acá, esto, que desemboquen ambos, ¿no es cierto?, en la ampolla de Barber de esta manera. Pero también puede desembocar así, o separar. O también puede pasar esto. Otra cosa que puede ocurrir, que no es tan frecuente, es que saben que hay una carúncula menor, ¿no es cierto? Así como hay carúncula mayor, hay carúncula menor. En la carúncula menor suele desembocar el conducto accesorio, pero no siempre hay conducto accesorio, pues. ¿Sí? Esa es la situación. A veces solamente hay el conducto de Wilson, nada más. Y ese es el que desemboca a veces en la carúncula menor. Ese es un poco más raro, pero puede pasar también. Entonces hay que tener en consideración cualquiera de estas cosas durante una operación, durante la cirugía. O sea, estas variaciones que uno no puede saber si la persona la tiene o no tiene, porque eso no se puede determinar hasta que uno no opera a una persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí recién, digamos, uno se puede dar cuenta de las variaciones que puede tener, y siempre se tiene que tomar en cuenta. La vía biliar hepática accesoria está formada, dijimos, por, ¿no es cierto?, la vesícula y su conducto, que es el conducto cístico. La vesícula tiene un fondo, tiene un cuerpo y tiene un cuello o vaginete. Un conducto que se llama cístico, que desemboca, ¿no?, o que se une al conducto hepático común y forma el colédoco. ¿Sí? Colédoco. Este es el colédoco supraduodenal, este es el primera porción de duodeno, segunda porción, tercera porción. Desde el páncreas hasta que línea punteada está, ¿no es cierto?, el camino que sigue, ¿no es cierto?, la vía biliar, ¿no?, para desembocar. Acá también tenemos lo mismo, fondo de la vesícula, cuerpo, cuello, vaginete, conducto cístico, hepático común, conducto colédoco. Esta es una imagen radiológica. Se ha inyectado sustancia de contraste, ¿no es cierto?, en la vía biliar para opacificar. De otra manera no se podría ver la vía biliar, ¿sí? Si no sacamos una radiografía del abdomen, no se va a ver nada de eso. Para poder ver eso hay que inyectar contraste, para que se pueda ver. ¿Ya? Con el número 1, ¿qué cosa sería eso? El colédoco, ¿no es cierto?, el colédoco. Con el número 3 es el cístico, eso que saca en la vesícula. Fondo, cuerpo, cuello o vaginete. Con el número 2 tenemos al conducto hepático común. Hepático común, 7, conducto hepático derecho, 5, conducto hepático izquierdo. Y con el número 6 están, digamos, ¿no?, los conductos, ¿no?, biliares intrahepáticos. Ahí entonces se dibuja claramente lo que es la vía biliar, no todo el árbol biliar, como se suele llamar también, ¿no? ¿Sí? La vesícula está irrigada por la arteria cística, que suele ser rama de hepática derecha. Varía, hay también patrones de variación de nacimiento de la arteria cística, puede estar por detrás del conducto hepático, puede estar por delante, lo común es que esté por detrás, pero a veces no puede estar por delante. El triángulo de calor. El triángulo de calor es una estructura descrita por un cirujano a calor, ¿no es cierto?, ¿sí?, que tiene por objeto ubicar la arteria cística. Durante la cirugía laparoscópica o cirugía
abierta de la vesícula digamos, es un reparo anatómico muy importante. Los límites del triángulo son el conducto cístico, el conducto hepático común y el hígado. Y el contenido es la arteria cística. Vamos a verlo acá. ¿Sí? Esta es una perspectiva que ya vimos. Esto que está acá, cortado, es el epítelo menor. ¿Sí? Es el epítelo menor que está, acuérdense, todas estas estructuras que están acá no están así normalmente, sino que tienen un repliegue de peritoneo, que se llama epítelo menor. No están así normalmente, están llenos de epítelo, ¿no? Llenos de grasa. Entonces al momento de la operación uno tiene que dissecar todo eso. El triángulo es ese, ¿sí? Conducto hepático común, conducto cístico y el hígado. Contenido, la arteria cística. ¿Sí? Ese es el triángulo de calor. El hígado está inervado por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Tiene parasimpático y simpático. Ya como suelen ser con las vísceras abdominales. Los linfáticos pueden ser superficiales y profundos, como está descrito allí. Funciones. El hígado tiene múltiples funciones. Con el nombre de función vascular se refiere a que el hígado puede tener hasta el 15%, digamos, de sangre puede estar dentro del órgano, ¿no? Y servir como, digamos, como un reservorio, vamos a llamar de esa manera, para que pueda liberarse en cualquier momento, de acuerdo a alguna necesidad. La otra función importante es la metabólica, quizás sea de las más importantes. El hígado, entre otras cosas, almacena vitaminas, interviene en el metabolismo de las proteínas, en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo de los carbohidratos, almacena glucógeno, forma factores de la coagulación. Tiene una función secretoria y excretoria, como de la iris, ¿sí? Como ya dijimos. Vamos a hablar de la patología. El signo más frecuente de una patología del hígado o de la vía biliar es la ictericia. ¿Qué cosa es la ictericia? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel o de las mucosas. ¿Producto de qué? Del acúmulo de bilirrubina. La bilirrubina es un componente de la bilis. ¿Sí? La bilirrubina proviene del metabolismo del grupo M, de los glóbulos rojos, del metabolismo de la hemoglobina. ¿Ya? Y hay una cantidad que se acepta como normal en la sangre, pero cuando hay una obstrucción de los conductos biliares o cuando hay una hepatitis, por ejemplo, ¿no? por decir una de las cosas más frecuentes, ¿no? Uno se pone amarillo, no se pone histérico, ¿no? ¿Por qué? Porque se acumula la bilirrubina en la sangre. El hígado pierde, en el caso de la hepatitis, la capacidad de metabolizar la bilirrubina, entonces se escapa al torrente sanguíneo y hace que uno se ponga histérico. Generalmente la ictericia viene de la cabeza hacia abajo. Y una de las cosas que primero se pigmentan son las conjuntivas. ¿Sí? Por eso es que el rasgo distintivo es que, ¿no es cierto? Es el que muestra que los ojos amarillos, así de ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces eso se llama ictericia, ¿no? Es recontra frecuente, por supuesto, ¿no? Otra de las cosas que hay es la cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? El hígado tiene una gran capacidad, tiene una gran reserva funcional. Tiene una gran capacidad de regeneración. Puede estar destruido el 80% del órgano y puede no haber ningún síntoma o ningún signo, ¿no es cierto?, de falla del órgano. Porque tiene una gran reserva funcional. Pero muchas veces ese proceso de regeneración se altera. Dos de las causas más frecuentes son la hepatitis B y, ¿no es cierto?, la ingesta excesiva de alcohol. Esas son dos de las causas más frecuentes de cirrosis hepática. Hay muchas otras, ¿sí? El hígado se pone así. Hay micro, macronodular, eso ya luego lo van a estudiar, ¿sí? Otra de las cosas que son recontra frecuentes, ¿no es cierto?, es que haya piedras en la vesícula biliar, ¿no? Es una de las patologías recontra frecuentes, ¿no es cierto?, de la vía biliar, que hayan piedras, que hayan cálculos. Los cálculos pueden estar en la vesícula y también pueden estar en la vía biliar principal. Pueden haber inclusive cálculos intrahepáticos, o sea que están dentro de los canalículos biliares, dentro del hígado.
Ya, eso es todo, chicos.